China, ¿por qué vamos a estudiar China? Yo quiero aclarar algo. No vamos a estudiar China aisladamente, lo vamos a estudiar en el marco de el sistema de relaciones internacionales, el proceso de modernización, el imperialismo, los conflictos mundiales, la globalización, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué estudiamos China? ¿Por qué hemos incorporado este año el tema de China, que fue propuesto por mí en este caso? Porque consideramos que, de hecho, China es actualmente una superpotencia y, de hecho, lidera en alguna medida lo que se llama el proceso de innovación tecnológico, de globalización, de acciones en torno a enfrentar el cambio climático, etcétera, en una fuerte tensión con Estados Unidos. Por algo, la élite norteamericana, la, los think tanks de la derecha norteamericana han sostenido que China es el gran desafío para la hegemonía norteamericana desde fines de la década del 90. Entonces, China, de hecho, lidera puntas de la innovación mundial. Como saben ustedes, el 5G, ciertas áreas de investigación aeroespacial, de computación cuántica, de diversas tecnologías que están siendo las puntas de innovación globales. Además, de hecho, de ser un gigante tecnológico y de ser un actor de primera en lo que se llama el comercio mundial de manufacturas y de tecnología de punta. Y como saben también ustedes, China tiene una simbiosis ya desde hace muchos años entre el poder del Partido Comunista y áreas de implantación de capitalismo. Hay una fusión. Bueno, eso vamos a ver en la segunda clase. En la primera clase vamos a ver un resumen de China del siglo XIX hasta la revolución comunista. ¿Mm? Bien, voy a arrancar. Me pueden interrumpir para hacer preguntas o abrir el micrófono y hacer alguna consideración o algún tipo de comentario también o por medio del chat. Bueno, China. China era de hecho una civilización muy antigua con un desarrollo comprobado arqueológicamente e históricamente prácticamente desde el 2500 antes de nuestra era. ¿Mm? Eh, Se fueron desarrollando diversas culturas y pueblos en torno a la navegación fluvial, a la explotación agrícola, etc. Bueno, lo cierto es que China va a comenzar a consolidarse un conjunto de linajes nobiliarios, se van a formar dinastías y esas dinastías de hecho van a ir hegemonizando el poder dentro de China. Un caso clave de una dinastía es la dinastía Han. La dinastía Han, que gobernó desde el siglo II antes de nuestra era hasta el siglo II y medio después de nuestra era, ahí escribo, consolidó de hecho el poder de la civilización china. En esta época va a empezar a tener mucha influencia en la corte del emperador lo que se llama la filosofía de Confucio, un filósofo, un pensador que va a tener miles de seguidores en China y que planteaba un, el desarrollo de la fraternidad, el altruismo, el comunitarismo, los valores económicos, sociales y culturales a partir de este momento. Ya vamos a ver cómo el confucianismo va a tener una enorme influencia sobre cierta percepción y cierta modo de ver el mundo por parte de el poder chino y de los propios chinos. Bueno, se van a desarrollar, como decía, unas sucesivas dinastías. Voy a mostrar así ciertos puntos en la historia, no voy a desarrollar todo, por supuesto. Estamos hablando de la historia antigua.
Y de hecho, aproximadamente en el siglo X, va a tener una enorme influencia este sistema ya llamado del neoconfucianismo, porque unían elementos de Confucio con elementos budistas. Recordemos que también China había tenido una fuerte influencia del budismo, que se había expandido desde la India, y también del taoísmo. Eso va a tender a consolidar ciertos valores en torno a la fatalidad, a la obediencia, a la resignación en cuanto a las vicisitudes que atravesaban los pueblos y los grupos sociales. Eh, pero también yo voy a mostrar enseguida cómo hay una larga tradición en la cultura campesina popular de rebeliones ante crisis de hambre o ante expoliaciones por parte del poder. ¿Mm? Eso ya lo voy a mostrar enseguida. Bueno, lo cierto es que también tenemos datos históricos desde Occidente del contacto con China. ¿Cuál fue ese dato histórico desde Occidente? Bueno, fue básicamente los viajes que realiza Marco Polo en torno al siglo XIII, junto con sus parientes, y ahí traen un conjunto de información, datos tecnológicos en cuanto al avance de la civilización china. Marco Polo, originario de Italia. Eh, por otra parte, China sufría un conjunto de invasiones de pueblos desde el norte, desde Mongolia y desde Manchuria, pueblos nómadas. Por eso comenzó a construir la famosa muralla china, que es realmente tiene un valor tecnológico y un valor enorme para la época. Esa muralla que se construyó a través de un gran periodo, un largo periodo de tiempo. En el siglo XIII va a ser dominada China por el imperio mongol de Gengis Khan, que va a dominar China y luego, cuando los sucesores de Gengis Khan quieren también seguir gobernando China, son expulsados del poder y ahí aparece la dinastía Ming, que es cuando China logra el mayor esplendor de su civilización, a partir de la dinastía Ming. Y hacia el siglo XVIII llega una nueva dinastía al poder, que es la dinastía Qing, o también se escribe Qing, con Q, cuyo origen era básicamente Manchuria. Eran manchúes la dinastía Qing. Por lo tanto, eran considerados como extranjeros, digamos, ¿ah? Ahí escribo. Eran considerados como extranjeros eh, por la tradición cultural china. Lo cierto es que todas las dinastías, desde la Han en adelante, habían realizado un trabajo muy importante desde el poder, desde la cultura, para tratar de lograr una cierta unificación de esa heterogeneidad de pueblos, porque de hecho había etnias propiamente chinas y otras etnias dentro de la China. Por lo tanto, esa multiplicidad de lenguas y etnias se trató de unificar por medio de la escritura, del chino mandarín, de la moneda, una moneda que comenzó a circular, y también de un sistema de leyes. Eso permitió ir uniformando esa heterogeneidad de China. Bueno, estamos en el siglo XVIII, entonces gobierna la dinastía Qing, considerada como extranjera por la cultura tradicional china, y por otra parte existe un sistema administrativo que ya se venía consolidando desde el siglo XV-XVI, integrado por los burócratas o funcionarios formados en el confucianismo, en las ideas de Confucio. ¿Mm? ¿Qué había implantado ese confucianismo derivado justamente de las ideas de Confucio? Que para llegar a ser administrador había que pasar por rigurosos exámenes. Por lo tanto,
estos funcionarios, esta burocracia, era muy rigurosamente seleccionada por medio de exámenes para llegar a ser funcionario. Y debían demostrar además su capacidad de gestión, etc. Pero además, en esta ideología del funcionariado confuciano, había una idea muy fuerte que no venía desde el siglo XVIII, venía desde mucho antes, que era una cierta desconfianza en cuanto a al progreso técnico, al avance técnico. Por eso, la filosofía de Confucio aplicada en la administración del imperial detuvo ciertos progresos técnicos. De hecho, en China sí había habido un desarrollo técnico muy importante. En el siglo XVIII, por supuesto, la mayor parte de la población, más o menos unos 400 millones de campesinos, la mayor parte muy pobre, eh, y también algunas ciudades, por supuesto, la ciudad sagrada de Beijing, Cantón, Shanghái, etc. Los y otras decenas de aldeas y ciudades, básicamente costeras o cercanas a la costa. Eh, Resulta que había un concepto, como les decía, de rechazo a la innovación técnica, a pesar de que China ya había logrado una innovación técnica, como les dije, en la agricultura, el cultivo de los cereales, básicamente el arroz, el trigo, la caña, el desarrollo de manufacturas textiles muy avanzadas en la porcelana, en la seda, en otros textiles, y también la explotación minera, que era muy importante en China. ¿Mm? Se considera, según algunos estudios comparativos, que en el siglo XVIII el mayor centro civilizacional y técnico era China, hasta la revolución industrial de Inglaterra, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. En ese momento, el Producto Bruto Interno de China era 7 veces superiores al de Inglaterra. Por supuesto que Inglaterra, cuando produzca su revolución industrial y su expansión comercial y manufacturera, va a pasar a ser la primera potencia, ¿no? Otro concepto que había en China desde muy antiguo era el concepto de que China era el celeste imperio, el imperio del medio. Por lo tanto, todo lo que no sea chino era bárbaro. No había que tener contacto con los extranjeros, porque contaminaban, eran bárbaros. ¿Mm? Eh, y había un concepto de que el emperador era el enviado del cielo, tenía el mandato del cielo. Y cuando el emperador perdía su poder, era porque había perdido ese mandato del cielo, de ese celeste imperio que era el centro del mundo. Y por otra parte, en China hay una tendencia histórica que es la siguiente. Cada dinastía gobernaba durante un periodo de tiempo y había algo así como un ascenso de la dinastía, una crisis y una salida. Y cada crisis y salida tenía que ver con ciclos de baja productividad de los cereales, ciclos de hambre en el campo y rebeliones populares campesinas. Esas rebeliones populares campesinas terminaban derribando a la dinastía y se producía el ascenso de una nueva dinastía al poder. O a veces la caída de un emperador y subía un nuevo emperador dentro de la misma dinastía. Eh, Otro dato muy importante a tener en cuenta. Entonces, el dato es que había cíclicas rebeliones campesinas populares, algunas incluso con tintes místicos religiosos. Eh, y además, como les decía antes, ese concepto de no tener contacto con los extranjeros porque contaminaban y porque eran bárbaros, también se aplicaba al cristianismo, impedían la llegada de misiones cristianas.
Recordemos que desde el siglo XVI Europa enviaba misiones cristianas, los diferentes reinos de Europa, a diversos lugares del mundo. Algunas llegaban por medio de la colonización, como los españoles en América, y otras directamente llegaban como viajes de peregrinación hacia el interior de los territorios, en la India, en el sur de Asia, en Japón, etcétera, llegaban justamente y comenzaba un proceso de prédica del cristianismo. Bueno, en el concepto chino de autonomía y de considerarse el centro del mundo, justamente impedían la llegada de esas misiones cristianas a evangelizar China. Bueno, otro dato más del siglo XVIII, cuando está reinando la dinastía Qing, de origen manchú, como ya dijimos, eran considerados extranjeros, es la siguiente. Existía un fuerte desarrollo de sociedades secretas, ¿sí?, que tenían fuerte contacto con el pueblo, un fuerte contacto con el pueblo. Esas sociedades secretas, por ejemplo, voy a nombrar algunas, las tríadas, el loto blanco o el camino recto. Muchas de ellas tenían orígenes del budismo. Esas sociedades, de hecho, complotaban contra la dinastía manchú y también querían preservar los valores tradicionales de China. Estaban muy extendidas entre el pueblo, estas sociedades secretas que acabo de explicar, defendiendo los valores tradicionales chinos. Y otro dato, ya para ir cerrando el contexto de la dinastía manchú del siglo XVIII, es que también se había desarrollado en el sur de China y en regiones costeras una clase mercantil china dedicada al comercio interprovincial y también costero, y eso es lo que generaba, junto con la producción de manufacturas y de hecho también agrícola, esa, ese desarrollo de la civilización china del periodo, que como dije antes, en el siglo XVIII tenía 7 veces más el Producto Bruto Interno de Inglaterra, hasta que Inglaterra hizo su revolución industrial. Bueno, ese es el contexto entonces político, social, económico del siglo XVIII, mientras gobierna la dinastía Qing de origen manchú. Recordemos Manchuria en el norte de China, una región del norte de China. Bueno, en ese contexto, y ahora comenzamos ya a adentrarnos en el siglo XIX, es que la expansión de las potencias occidentales, y esto tiene que ver con un tema que ya vimos, que fue el imperialismo, eh, un tema muy importante, pero que correspondía a otro parcial, recordemos, no corresponde a este parcial, por supuesto. Las potencias occidentales están viviendo un proceso de imperialismo. No voy a repetir todo lo que de esa clase, simplemente voy a hacer mención a un par de elementos de ese proceso. La expansión imperialista, la superioridad militar con barcos que portaban cañones, el fusil, las tropas que podían desembarcar en tierra y avanzar. Eh, Esa superioridad le permitió a Occidente ir abriendo regiones del mundo y comenzando un proceso de ocupación de territorios que se denominó el imperialismo, que venía de la mano del impulso a expandir el comercio. Recordemos, Inglaterra está viviendo su revolución industrial. Francia también produce manufacturas y inicia una expansión mercantil para colocar esas manufacturas y también para ocupar territorios de Asia, de África, de Oceanía y de otros lugares del mundo. Entonces, en ese contexto es que Inglaterra, quiero solamente hacer una conexión con la historia argentina. Fíjense, año 1806 y 1807, dos invasiones inglesas a Montevideo y Buenos Aires, cuando todavía estábamos en la etapa de la colonia, recuerden, ¿no?
justamente con el objetivo de crear un protectorado sobre esas ciudades para vender los productos de la revolución industrial. Y también, obviamente, llevarse ciertas materias primas como cuero, carne salada, cebo, también. Es decir, extraer productos y vender productos de la revolución industrial. Bueno, en ese momento, Inglaterra se estaba ocupando paulatinamente la India y ocupando el sur de Asia, lo que sería Siam, Birmania, Tailandia, ¿m? Singapur. Ese era el proceso imperialista del periodo. Un dato del imperialismo. Estoy hablando comienzos del siglo XIX, 1900. Y ahí es cuando en China existía un solo puerto, que era Cantón, un puerto del sur, limitado con los occidentales. Dejaban que entren algunos productos y también vendían algunos productos muy limitadamente. Era el único puerto abierto al comercio, Cantón. Y entonces Inglaterra comenzó un comercio ilegal, un comercio clandestino de opio, que es una droga muy destructiva que extraía de plantaciones de amapola del sur de Asia, del llamado Triángulo Dorado, de Birmania, Tailandia, de ahí le extraía y lo llevaba en barcos al opio y lo vendía a comerciantes chinos. Y entonces, de hecho, una parte de la población china, muchos campesinos, artesanos, comenzaron a caer bajo la influencia de la adicción al opio, dejaban de trabajar, y eso llegó como noticia a la corte del emperador, y el emperador prohibió la venta de opio. Y ahí se inició la primera guerra del opio, se le llamó así, año 1839 al 42, donde Inglaterra, por su superioridad militar, vence al imperio chino y se apropia de Hong Kong y de 5 puertos. Ese fue el inicio del impulso occidental a abrir China al comercio y controlar puertos. Primera guerra del opio. 2 años después, en el año 1844, China es obligada a firmar tratados llamados extraterritoriales con Francia y con Estados Unidos. Esos tratados, ¿qué le permitía? Le permitía a Francia y Estados Unidos controlar parte de la administración, las aduanas, eh, y tener concesiones también en regiones costeras de China. Año 1844, fíjense. Inmediatamente todo ese proceso va a producir una crisis económica, porque de hecho la llegada de manufacturas baratas, industriales, inglesas, francesas, norteamericanas, va a producir una crisis en el artesanado, va a producir un proceso de inflación y de hecho comienzan ciclos de hambre entre población china del interior. Y ahí se produce una rebelión popular campesina que dura aproximadamente 15 años, que es la rebelión Taiping, se le llama así, que era guiada por un profeta místico que fue popular, comunitaria, contra el poder de la dinastía Qing. Como, ¿se acuerdan que hace rato yo les conté que la cultura china estaba fuertemente influenciada por el confucianismo, derivado del filósofo Confucio, con mezclas con el budismo y el taoísmo, el Tao, y que tendía todo ese entramado filosófico y de prácticas culturales, porque recordemos que el budismo no es una religión, el confucianismo tampoco, pero son prácticas, tendía desde la mirada occidental al fatalismo, a la resignación en cuanto a las situaciones de, eh, de, de vicisitudes que uno vive en la vida y de obediencia ciega al poder. Sin embargo, estaba muy arraigada en esa cultura popular campesina las rebeliones cíclicas. Y eso ocurría desde el fondo de la historia china. Y en el siglo XIX ocurrió, siguió ocurriendo. Luego de haber culminado la rebelión Taiping, que terminó en el año 1864,
comenzó una rebelión musulmana en Yunnan, hacia el noroeste de China, que también duró un tiempo y luego cesó. Recordemos que también había una minoría musulmana muy importante dentro de China. Bueno, y ahí en ese contexto se produce la llamada Segunda Guerra del Opio, que es cuando se une Inglaterra y Francia desde 1856 al 58, derrotan a China y obtienen justamente nuevas aperturas de puertos y nuevas concesiones por parte de China. ¿Mm? Y China comienza a ser obligada a pagar indemnizaciones a las potencias ocupantes de esos puertos y esas concesiones. En el año 1860 se produce otro hecho, ¿sí?, que fue el saqueo de Pekín. La ciudad, recordemos que la capital, la antigua capital de los emperadores, era Beijing, Pekín, y dentro de Beijing había una zona vedada que era la ciudad prohibida, que es donde reinaba el emperador. Bueno, saquearon, destruyeron numerosos objetos de ornamentación, objetos sagrados, objetos de rituales, etcétera, y se llevaron una enorme riqueza de China, las potencias saqueadoras. Eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos y por primera vez la Rusia zarista. La Rusia de los zares también participa en esos saqueos. Y luego de esos saqueos, las potencias obtienen nuevas concesiones, porque obtienen nuevas aperturas de puertos, tratados de extraterritorialidad, que significaba que había áreas dominadas por los occidentales y también por Rusia, que ya dijimos cuáles eran las potencias occidentales: Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y las Rusia zaristas, que eran enclaves de esos imperios dentro de China. No podían actuar el poder chino para administrar sus lugares, eran tratados de extraterritorialidad. Y también comienzan a obtener concesiones para ferrocarriles, minería y controlar las aduanas, es decir, cobrar los derechos aduaneros en los puertos. Bueno, entonces ya China comenzó en las regiones costeras a perder todo tipo de soberanía en este periodo. Luego de ya luego de esta de estos repartos de la década del 60, de la rebelión Taiping campesina popular, el imperio quedó muy debilitado y comenzó otro proceso muy importante que, si bien las sociedades secretas de origen budista seguían combatiendo, tratando de combatir al emperador manchú y a la vez combatir a los extranjeros, porque eran muy tradicionalistas las sociedades populares secretas, a la vez dentro del funcionariado, o sea, del cuerpo de funcionarios chinos, que ya dijimos que habían sido formados en la filosofía de Confucio, se les llamaba burócratas confucianos, comenzaron, por la debilidad del emperador, a crear en el interior de China profundo ejércitos privados, ejércitos guiados por jefes militares, que luego fueron llamados los señores de la guerra, porque esos ejércitos, conducidos por jefes militares autónomos que dominaban regiones, un ejército dominaba una región, otro otra, luego, cuando moría ese jefe militar, heredaba el poder un pariente o a veces alguien de la confianza de ese jefe militar y se creaban cargos hereditarios. Entonces surgen los señores de la guerra en ese contexto de imperio muy debilitado de ese momento. Bueno, también lo que va a ocurrir a fines del siglo XIX es que una nueva potencia comienza a debilitar aún más a China, que es Japón. Japón, recordemos que esto lo expliqué cuando expliqué la clase de imperialismo para otro parcial. Japón va a vivir un proceso muy acelerado de modernización
a fines del siglo XIX, luego de la llamada Revolución Meiji, creación de industrias monopólicas, de fuerte desarrollo de la industria siderúrgica, de armamentos, de construcción de barcos, y junto con eso un impulso imperialista. Entonces, Japón también pasa a tratar de repartirse zonas de China. Y ahí es cuando comienza la guerra chino-japonesa, y luego de esa guerra del año 1894 y 1895 va a obtener, va a obtener el protectorado sobre Corea. Corea pasa a ser protegida, digamos, entre comillas, por Japón, y ocupa la isla de Formosa, lo que ahora sería Taiwán, y ocupa otras islas. Y además comienza Japón a tratar de tener influencia, ya dijimos, islas y sobre Manchuria, esta región del norte de China. Y ahí choca con quién, con Rusia, porque Rusia también quería ocupar Manchuria. Y Rusia ya había construido el famoso ferrocarril transiberiano, los Ares, hasta una localidad llamada Vladivostok, llegando justamente al Océano Pacífico. Y ahí comienza una fuerte tensión entre Japón contra Rusia por ocupar regiones de China. Bueno, gana la guerra Japón contra China, se apropia de esas islas, el protectorado sobre Corea, la isla de Formosa, y ahí China es obligada a pagar nuevas indemnizaciones. Y para eso, como algunas no las puede pagar, toma préstamos a bancos occidentales para pagar las indemnizaciones a las potencias occidentales y a Japón. Eh, y además también Alemania comienza a fines del siglo XIX también a ocupar puertos de la costa de China. Como ven ustedes, el emperador dominaba una región del centro-sur de China, de dimensiones medianas. Los señores de la guerra o jefes militares dominaban áreas independientes de China, y todas las regiones costeras e islas estaban ocupadas por diversas potencias imperialistas. Y ahí comenzó un proceso muy interesante, porque dentro de la propia élite china, de comerciantes, de funcionarios, e incluso con la anuencia del emperador que estaba gobernando en ese momento de la dinastía Qing, comienza a desarrollarse lo que se llamó el Partido Modernizador. ¿Por qué? Porque comienzan a considerar que la única vía ante esta situación era desarrollar la modernización de China, industrias textiles, fábricas de armamentos, educación técnica, etc. Eso va a tener fuerte desarrollo en el año 1898, pero luego hay un golpe de Estado y se suspende ese proceso modernizador y asume el poder la emperatriz eh, Zhu en el año 1898. Y luego ocurre un hecho muy importante en la historia de China. Se forma una sociedad secreta que era de artes marciales, llamada los Boxers, que en realidad se llamaba así porque, bueno, crean el arte marcial del boxeo, pero se llamaba Puños Armoniosos por la Justicia, y derivaba de una sociedad secreta budista que era el Loto Blanco. Bueno, eran fuertemente nacionalistas, tradicionalistas, y rechazaban la dominación extranjera. ¿Qué hacen en el año 1900? Se rebelan, atacan embajadas de países extranjeros, atacan estaciones de ferrocarril, sabotean mediante atentados las vías de tren durante un periodo. Entonces, todas las potencias dominantes se unen formando un solo ejército. Todas las potencias, imagínense, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón, se unen y derrotan a los Boxers. Derrotan a los Boxers, y ahí China se ve obligada a pagar nuevas indemnizaciones,
nuevas concesiones, garantías sobre las embajadas, a partir de la derrota de los Boxers, este grupo nacionalista formado en las artes marciales. A comienzos del siglo XX, tenemos que decir que China, la situación de China era la siguiente, así como les acabo de describir hace rato. El, 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 el emperador Qin dominaba un territorio, todas las regiones costeras estaban bajo el dominio de los imperios extranjeros, y los señores de la guerra dominaban territorios diversos. Y ahí es cuando va a comenzar a desarrollarse ese impulso modernizador de sectores de la élite china, dedicados al comercio interno, a la fabricación de armas, a la industria textil, y surge también un partido liderado por Sun Yat-sen, Sun Yat-sen, que es el Kuomintang, o Partido Nacionalista del Pueblo. El Kuomintang, con K se escribe, ahí escribo en el chat, liderado por Sun Yat-sen. Este líder, ¿dónde se había formado? Había estudiado en, eh, había estudiado en un centro educativo de Hawái y también había estudiado en Hong Kong. Kuomintang. Ahí está. Bueno, y este líder, ahí escribo el nombre, republicano y nacionalista, va a tener tres banderas. Era reformista, básicamente. Una, el nacionalismo chino. Otra, la apuesta por la república y la reforma agraria. Mejorar la condición de vida de millones de paupérrimos campesinos. Y además va a estar influenciado también en algunos puntos por la filosofía liberal demócrata del filósofo inglés Stuart Mill. Y también va a tomar elementos de la modernización japonesa. Es decir, trata de emancipar China, este movimiento del Kuomintang fundado por Sun Yat-sen, año 1905. Y ahí hay todo un debate entre los historiadores para ver qué conexión tenían las sociedades secretas populares, estas de origen budista, con los nuevos movimientos revolucionarios republicanos. De hecho, van a surgir un conjunto de movimientos revolucionarios republicanos. Bueno, lo que va a ocurrir también es que en esa debilidad de la dinastía Qing, en este proceso de reparto imperialista, en estas crisis cíclicas de hambre. Simplemente quiero recordarles que a fines del siglo XIX, en la década del 70, por estas crisis de hambre producidas por las crisis campesinas típicas de la historia de China, pero además por la dominación extranjera, habían muerto 10 millones de campesinos en la década del 70 y 80 del siglo XIX. Esas crisis seguían, continuaban cíclicamente. En el año 1911 ya existían estos movimientos, como acabo de explicar, movimientos republicanos y nacionalistas. Se había formado el Kuomintang, este partido fundado por Sun Yat-sen, y en el año 1911 estalla una rebelión generalizada. Movimientos del Kuomintang en el centro y sur, rebelión de jefes militares, rebeliones republicanas y una fuerte rebelión también de grupos campesinos populares. Eso ocurrió en el año 1911 y eso precipitó un hecho histórico en la historia de China, que es la formación de la República. Porque el último emperador, que tenía en ese momento 7 años, Hu Yi, va a abdicar.
Es decir, lo presiona la propia dinastía y la corte y abdica Puyi. Para esto pueden ver una gran película de Bertolucci que se llama El último emperador, que recrea todo este periodo que estoy explicando, que tiene muy buena base histórica. El último emperador de Bertolucci, el director italiano. Bueno, entonces se forma la República. Se forma la República, va a ser nombrado Chiang Kai-shek primero como presidente de la República, luego renuncia a Chiang Kai-shek y él queda como figura del Kuomintang y gobierna el presidente Yuan Shikai. Yuan Shikai va a gobernar con mano muy dura esa república, que es una república muy débil, porque como escribió en esa época Sun Yat-sen, el líder del Kuomintang, China era una hipocolonia, así la definió. ¿Por qué? Porque tenía 80 puertos abiertos dominados por extranjeros, por potencias imperialistas, 20 áreas de concesión, concesión de ferrocarriles, concesión de minas de diversos minerales, barcos que tenían la política de comercio libre con China, tratados de extraterritorialidad, que significaba que había áreas de China que debían regirse por leyes de potencias extranjeras, etc. La Indochina estaba totalmente dominada por Francia. Francia había ocupado la Indochina desde la década del 60 hasta la década de 1890. El norte de China, es decir, la llamada Manchuria, estaba bajo influencia japonesa, imagínense, ¿sí? Toda la Manchuria bajo influencia de Japón, es decir, era una hipocolonia china. Y encima, como dijimos, la república solamente gobernaba regiones cercanas a Cantón, en el sur de China. Todo el resto estaba dominado por los señores de la guerra, que eran como jefes militares feudales dentro de China, sobre millones de campesinos. Bueno, esa era la situación en este momento. ¿Qué va a pasar luego? Cuando estalle la Primera Guerra Mundial, eh, ¿se acuerdan que la Primera Guerra Mundial es básicamente una guerra europea, pero que tuvo también escenarios fuera de Europa, pero básicamente europea, entre las potencias de los imperios centrales, la llamada Triple Alianza, contra la Entente? ¿Mm? Básicamente el imperio alemán, el imperio austrohúngaro e Italia contra Inglaterra, Francia y la Rusia zarista. Luego Italia se pasa de bando a la Entente, 1915, la guerra estalla en el 14, y ahí entra a los imperios centrales, entra Turquía y entra Bulgaria. Y cuando Rusia sale de la guerra, porque se produce la revolución bolchevique, entra a Estados Unidos a la Entente año 1917, con el presidente Wilson. Bueno, Japón decidió apoyar a la Entente. Y China, es decir, la República de China, también ascribió a la teoría de apoyar a la Entente. Por lo tanto, de hecho, algunos soldados chinos van a participar en algunas batallas también como contingente, reclutado por los ingleses y franceses. Y hay un dato también que yo hace rato me olvidé de contarlo, que es un episodio central en la historia social de China, porque cuando las potencias imperialistas comienzan a ocupar regiones costeras de China, todo lo que expliqué desde la guerra del opio, digamos, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, esas empresas navieras de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos principalmente, reclutaban campesinos haciendo contacto con comerciantes chinos, campesinos muy pobres llamados los coolies. Esos campesinos eran llevados en barcos de a cientos, de a miles, en condiciones de semi-esclavitud a trabajar en la costa de México, en Cuba, en California, en Australia, en Sudáfrica,
en condiciones totalmente de semi-esclavitud, trabajando por un plato de comida. Eso se le llamó la nueva esclavitud de los chinos reclutados por estas empresas occidentales, ¿sí? Donde eran víctimas de enfermedades, de sobretrabajo, trabajando por un plato de comida, como les estoy contando, en construcción de vías de tren, en campos de cultivo de azúcar, en obra pública, etcétera, etcétera, los coolies. Bueno, volvemos ahora a lo que estamos hablando, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, lo que va a ocurrir es que el Tratado de Versalles, ¿qué decide con respecto a las posesiones que tenía Alemania en China? Alemania tenía 3 puertos en China. Bueno, resulta que el Tratado de Versalles decide, los vencedores deciden, sin consultar al gobierno de la República China, sin consultar al gobierno de la República, deciden que esos puertos pasen a ser administrados por Japón. Eso va a producir un movimiento reformista en la Universidad de Pekín y en otras universidades de China, de grandes movilizaciones contra esta entrega, movilizaciones de tipo nacionalistas, contra esta entrega a Japón y criticando a las potencias del Tratado de Versalles. Y también hubo actos violentos contra embajadas en este momento, un fuerte movimiento nacionalista en este periodo. Y de ese movimiento nacionalista, que de hecho, por supuesto, fue apoyado por el Kuomintang, el partido de Sun Yat-sen, va a surgir la primera célula del Partido Comunista. Justamente un grupo de estudiantes eh, donde estaba Mao Zedong, donde estaba Chen Zhao. Este grupo de estudiantes va a formar el primer grupo del Partido Comunista en China. Primero era un grupo básicamente de intelectuales y luego va a formar grupos en el sur del país, digamos, grupos de estudio de la filosofía marxista. Y luego, por persecuciones que van a tener y exilios, finalmente queda como líder Mao Zedong, del Partido Comunista de China, que surge en el año 1921, en este momento. ¿Qué va a ocurrir entonces después del periodo de la Primera Guerra Mundial? Ya dijimos que el Tratado de Versalles le otorga las colonias que tenía Alemania para que sean administradas por Japón, por una parte. Por otra parte, la Unión Soviética, donde ya está implantado el comunismo, a partir justamente del año aproximadamente 1920, comienza a enviar asesores militares y a enviar también ayuda técnica para asesorar a los chinos para que se industrialicen, para que dejen de ser un país netamente agrario y den un salto a la industrialización. ¿Por qué? Porque comienza un periodo de colaboración muy fuerte entre el gobierno de la República con la Unión Soviética. Sun Yat-sen, que es el líder del partido Kuomintang, que justamente encabeza la República, justamente estaba muy decidido a ese ensamblaje con la ayuda soviética para el desarrollo y también para crear un ejército revolucionario en este periodo. Y para eso lo van a designar a un general del Kuomintang llamado Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek como líder del ejército revolucionario justamente formado con la ayuda soviética. Y ahí es cuando el Partido Comunista se alía al Kuomintang. ¿Para qué? Con dos objetivos se valían el Partido Comunista de Mao Zedong o de Kuomintang. O sea, Partido Comunista con Partido Nacionalista. Primero, el primer objetivo a largo plazo era el nacionalismo, terminar con la dominación extranjera de China.
de todos los imperios y además ponerle freno al avance japonés. Ya dijimos, Japón había controlado Corea ya en el año 1910, ya era parte de Japón. Dominaba e influenciaba sobre Manchuria, dominaba islas de China, dominaba Formosa. Entonces, ese avance japonés también era visto como un peligro. Entonces, y otro peligro, los señores de la guerra, porque el interior de China estaba gobernado por los señores de la guerra. Bueno, entonces se va a aliar al Partido Comunista, el Kuomintang, van a recibir, el Kuomintang recibe y el gobierno de la República recibe ayuda de la Unión Soviética para formar ese ejército, para industrializar el país. Y Sun Yat-sen también era muy claro, decía, queremos la ayuda soviética para todo esto, pero no queremos que el país adopte el comunismo. Es decir, tenía una postura anticomunista, pero colaborativa con el Partido Comunista, ¿se entiende? ¿No? Para lograr esos objetivos. Finalmente muere en el año 1925 Sun Yat-sen, asume el liderazgo del partido Chiang Kai-shek y de la República, jefe del ejército también, y de hecho ahí comienza un distanciamiento con el Partido Comunista, porque Chiang Kai-shek estaba formado en el viejo confucianismo tradicionalista y era profundamente nacionalista y también anticomunista. Entonces comienza un periodo de distanciamiento con el Partido Comunista en ese momento y comienzan las primeras tensiones entre el Partido Comunista con el Kuomintang. El Partido Comunista, liderado por Mao, comienza a organizarse en aldeas campesinas, primero en el sur y luego en el centro del país. Es decir, comienza la organización campesina en ese momento. Otro proceso que se da en esta época es que en el año 1929, por la crisis económica mundial, Japón sufre la crisis económica del capitalismo mundial y tiene una reconversión hacia una política más militarista y más imperialista. Y entonces decide Japón ocupar directamente la Manchuria, e incluso, como hay un atentado sobre un ferrocarril que tenía Japón dentro de Manchuria, culpa a los chinos y ocupa varias ciudades de China temporariamente, ¿m? Por este atentado sobre el ferrocarril. Y crea en Manchuria, crea el Manchukuo, que es un estado aliado a Japón y lo ponen como cabeza al emperador que había renunciado al trono de China, Pu Yi. Lo ponen como cabeza de ese estado satélite de Japón. Y ahí comienza, justamente en el año 1931, una fuerte industrialización del Manchukuo, con industria textil, siderúrgica, de armas y también astilleros en el Manchukuo, o sea, en la Manchuria, a partir del año 1931. Y durante la década del 30, el ejército de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, va a tener asesores alemanes, armas alemanas, y va a comenzar una guerra civil con el Partido Comunista. Una fuerte guerra civil. Los comunistas comienzan a huir, porque de hecho era más poderoso el Kuomintang, y ahí comienza la mítica larga marcha del Partido Comunista, donde comienza un pequeño grupo y luego se le unen miles de campesinos en esa larga marcha por el norte de China. ¿Mm? Y en ese proceso es donde Mao Zedong comienza a elaborar su teoría y su praxis política, que tenía una combinación de marxismo con prácticas campesinas. Porque recordemos que para el marxismo clásico, quiero recordarles, la revolución solamente podía surgir de la organización obrera. El proletariado era el sujeto histórico, los obreros, que debían organizarse para tomar el poder. Bueno, lo que plantea Mao básicamente es que lo que hay que generar es la organización campesina, en este caso, y luego los campesinos organizados iban a tomar las ciudades
y de esa manera se iba a producir la revolución. De modo que el sujeto de vanguardia ahora es el campesinado. Y Mao decía también, el revolucionario tiene que ser como el pez en el agua, es decir, vivir dentro de la aldea campesina, trabajar con los campesinos, ser uno más e ir creando una conciencia en esas aldeas campesinas. Bueno, eso fue un episodio épico en la historia de China, del Partido Comunista, la larga marcha a partir del año 1934. De hecho, también hubo una fuerte represión con personas encarceladas. El Kuomintang encarceló a miles de comunistas, torturas, ejecuciones, etcétera. Y entonces el PC tuvo que hacer esa larga marcha por el norte de China. A partir del año 1934 surge la llamada Guerra Civil. Bueno, avancemos un poquito más. En la guerra civil entre el PC y el Kuomintang. En esa época también, el Kuomintang, gracias a ese ejército moderno que venían formando, logra derrotar a muchos señores de la guerra. Por lo tanto, digamos que se empieza a unificar China porque la República del Kuomintang comienza a derrotar señores de la guerra y a dominar más territorios. Y los comunistas también dominaban territorios del norte de China. Mientras Mao iba avanzando también y dominando regiones a partir de fines de la década del 30, también iban produciendo la reforma agraria. ¿Cómo hacía la reforma agraria Mao, el Partido Comunista guiado por Mao? Repartían la tierra entre los campesinos, pero una porción siempre quedaba para los propietarios. Es decir, también en esa división de la tierra había una cierta división social, podemos decir, en esa reforma agraria que se aplicaba en las zonas comunistas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, año 39, 2 años antes, ya en el 37, fíjense, Japón invade China. Ya no se conformaba con tener el Manchukuo solamente, que era ese estado satélite en Manchuria. No, ahora invadió regiones de China para ocupar directamente China en el año 1937. Y como saben ustedes, en el 39, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Japón entró al eje, o sea, aliado a la Alemania nazi y a la Italia fascista. ¿Mm? Y luego Japón va a bombardear una base naval norteamericana cerca de Hawái, Pearl Harbor, en el año 1941, y con eso Estados Unidos entra a la guerra y comienza la guerra del Pacífico entre Estados Unidos con Japón. ¿Mm? Bueno, en esa avanzada japonesa nuevamente se alía el Kuomintang con el Partido Comunista para enfrentar a Japón. A partir del año 1938 hay una nueva alianza entre el PC de Mao Zedong con el Kuomintang. Y en el año 40, plena Segunda Guerra Mundial, Mao presenta un programa llamado Nueva Democracia. ¿Qué planteaba él? Primero justificaba su nueva alianza con el Kuomintang, porque había unas críticas internas a esa alianza. Por otra parte, también planteaba la idea de que el campesinado era la vanguardia de la nueva revolución, los campesinos organizados, y también planteaba la defensa de las tesis marxistas. Año 1940. Cuando la Segunda Guerra Mundial concluye, en el año 1945, van a quedar como dos zonas diferenciadas, porque por una parte estaban las zonas dominadas por el Partido Comunista en el centro norte del país y en el centro sur las dominadas por el Kuomintang, por el Partido Nacionalista, por la República. Y de hecho, Mao Zedong se había ido ganando el prestigio por la fuerte disciplina y la forma de combatir contra los japoneses, y además en las áreas donde avanzaba el PC se producían una reforma agraria, mejores condiciones de vida para la población. En cambio, en las regiones dominadas por el Kuomintang
había y donde eran apoyadas por Estados Unidos financieramente, había una fuerte corrupción, inflación, había también un rígido sistema militar de control, había permanentes manifestaciones de estudiantes que eran reprimidas en las regiones dominadas por el Kuomintang. Y ahí se reanuda la guerra civil. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reanuda la guerra civil. Por supuesto, el PC de Mao, apoyado por la Unión Soviética, con envío de armas, y el Kuomintang apoyado por Estados Unidos, e incluso se envían misiones occidentales para tratar de lograr un acuerdo en esa guerra civil entre Mao y Chiang Kai-shek, que no se logra. Bueno, la guerra civil continúa, el Partido Comunista comienza a ganar más territorios y finalmente en el año 1949 Mao Zedong derrota finalmente, las tropas comunistas derrotan a las tropas del Kuomintang nacionalista de Chiang Kai-shek, y el 1 de octubre de 1949 se proclama la República Popular China en la plaza de Tiananmen. Y ahí comienza el dominio del Partido Comunista sobre China, y ahí Mao elabora un discurso donde dice: el gigante chino ha despertado, nunca más podrá ser humillado. Año 1949, cuando se funda la República Popular China. Y Chiang Kai-shek huye de China con sus tropas y hacia la isla de Formosa, y ahí controla la isla de Formosa, lo que sería hasta el día de hoy Taiwán, que es una isla del sur del mar de China. Bien, aquí termina la primera parte de la clase y seguimos la segunda parte el próximo martes, donde vamos a ver todo el periodo del dominio del Partido Comunista hasta la muerte de Mao, luego las reformas de Deng Xiaoping, cuando comienza a ensamblar el proceso comunista con elementos del capitalismo, y vamos a ver el fuerte desarrollo económico y tecnológico chino durante la década de 1970, 80 y 90, y vamos a ver hasta comienzos del siglo XXI. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer o comentario, pregunta, etcétera? Pueden hacer. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Preguntas, aportes. Bueno, entonces, hemos visto la primera parte del texto de China hasta la Revolución Comunista, y vamos a ver el próximo martes toda la segunda parte del texto. Como saben, está subido el aula virtual, y también voy a ir mostrando imágenes también la clase que viene de mapas, etcétera, sobre todo esto. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer al final de todo esto? Sí, adelante. Profesor, adelante. Tengo una duda. Usted nombró la capital de China cuando cambió de Beijing a Pekín. ¿Cuándo fue eso? Porque sí lo recuerdo, nada más que no... no es que cambió la capital, sino el nombre. El nombre, digamos, originario chino es Beijing, pero los occidentales le pusieron Pekín, ¿se entiende? Simplemente eso, es una cuestión de denominación. Beijing era la antigua capital imperial, la sede de los emperadores, desde hacía cientos de años. Sí, porque eso me pasa, porque, por ejemplo, mi primo me dice, no, es Pekín. Le digo, no, es Beijing. Y estamos discutiendo de eso, digamos. Mi prima es de este siglo, digamos. Yo soy de un poquito más allá. Sí, ahora entiendo. Entiendo perfectamente. Bueno, muy bien. Sí, Beijing es la denominación originaria de China, de la escritura china, Beijing. Bueno.
Bueno, hay otra pregunta o comentario que quieran hacer, lo pueden hacer, y si no, ya directamente, recordemos que el jueves tenemos nuestra clase de consulta y ahí pueden, bueno, consultar, lo pueden hacer, ¿no? Así que bueno. Bueno, muy bien, entonces tenemos clase el próximo martes, hasta el próximo martes a las 6:30, seguimos con la clase y el jueves tenemos la consulta a 11:30 de la mañana. Hasta luego.